So we're dealing with soteriology. Así que tenemos entre manos el tema de soteriología. And you'll remember that for each part of our series we have an application theme. Y recordáis que cada parte del estudio que tenemos aquí tenemos un tema de aplicación. And the application theme here is faith and thankfulness. Y el tema de aplicación aquí es la fe y la gratitud. We are to trust God. Debemos confiar en Dios. Bea, ¿puedes ver? Sí. The world we live in El mundo en el que vivimos is boastful and conceited and ungrateful. es jactancioso, ingreído e ingrato. And this is just the opposite of faith and gratitude. Y eso es justo lo opuesto al tema de la fe y la gratitud. We see this in 2 Timothy 3. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3. And if we understand the truth of salvation, Y si comprendemos la verdad sobre la salvación, we are to trust God for the many things we do not fully understand. debemos quedar confiando en Dios por aquellas cosas que no entendemos completamente. And we're to thank Him for the things that He's done for us. Y también debemos darle gracias por las cosas que ha hecho por nosotros. Because salvation is not thanks to us. Porque la salvación no es gracias a nosotros, It is thanks to God's initiative. es gracias a la iniciativa de Dios. We don't go looking for Him. Nosotros no vamos en busca de Él, He comes looking for us. es más bien al contrario, Él viene en busca de nosotros. The first section, God's plans for salvation. En la primera sección sobre el plan de Dios para la salvación, We're taking some of the key words from Romans chapter 8. estamos sacando palabras clave de Romanos capítulo 8. We're going to talk about God's calling. Vamos a estar hablando sobre el llamado de Dios. That's going to happen a little later, not today. Eso vamos a verlo un poco más adelante en los estudios, pero seguramente no hoy. We have already talked about God's purpose. También hemos hablado de los propósitos de Dios. In the singular. El propósito de Dios. His purpose, yeah. En singular. And today we're going to talk about foreknowledge. Y hoy vamos a hablar sobre conocimientos anterior o preconocimiento. And we'll talk about predestination. Y también vamos a hablar sobre la predestinación. And if we move along at a good pace, we'll even get to election. Y si avanzamos a buen ritmo, posiblemente lleguemos al siguiente punto, que es los escogidos. We'll see how far we get. Vamos a ver lo que avanzamos hoy. So, these are the 5 terms that we want to focus in on when we think about God's plans Así que estos son los 5 puntos cuando pensamos en los planes for salvation. para la salvación. And keep in mind, please, that God doesn't save every creature He ever made. Y recuerda, mantén en tu mente que Dios no salva todas las criaturas que han existido jamás. We're talking about the salvation of human beings. Estamos hablando de la salvación del ser humano. We're not talking about the salvation of angels. No estamos hablando de la salvación de los ángeles. And we know from Scripture that certain angels rebelled against God with Satan. Sabemos por las escrituras que ciertos ángeles se rebelaron contra Dios con Satanás. The Bible reveals no divine plan Y la Biblia no revela ningún plan divino for the salvation of fallen angels. para la salvación de los ángeles caídos. And that instructs us Y eso nos sirve de instrucción, that God is not obliged to save anybody. que Dios no está obligado a salvar a nadie. This is a demonstration of His grace to Esto es us. una demostración de su gracia hacia nosotros.
Angels, in a certain sense, are of greater power than we have. Los ángeles, en cierto sentido, son de un poder mayor que el que tenemos nosotros. But God has determined to save people who are inferior to angels. Pero Dios ha determinado salvar a seres que son inferiores a los ángeles. In another sense, angels serve people. Pero en otro sentido, los ángeles sirven a las personas. But I think this illustrates God's ultimate purposes and ways. Pero creo que todo esto ilustra los propósitos últimos de los caminos y formas de Dios. That God turns things on their head from the way we look at Y them. vemos como Dios a veces vuelca las cosas sobre su cabeza y lo ve muy diferente de lo que nosotros lo vemos. Last time we talked about God's purpose in these passages of Scripture. Y la última vez que estuvimos juntos estuvimos hablando del propósito de Dios desde estas escrituras que tenéis en la pantalla. And we looked at each passage, and we're not going to look at all of them again. Vimos cada uno de estos pasajes, no los vamos a volver a ver, por lo menos no todos. But I'd like to underscore that overall, God's main purpose Pero quiero subrayar que en términos generales el propósito de Dios is His own glory. es su propia gloria. In many churches, we think about God's main purpose as the salvation of people. En muchas iglesias pensamos que el mayor propósito que puede tener Dios es la salvación de las personas. And that is a great purpose that God Y has. es un gran propósito el que tiene Dios. But a larger purpose is the glory of God. Pero el propósito más, mucho mayor es la gloria de Dios. God will be glorified in the condemnation of the devil Dios va a ser glorificado con la condenación del diablo and of his demons. y de sus demonios. He will also be glorified by the righteous condemnation of those who do not believe the gospel. Y también va a ser glorificado por la justa condenación de aquellos que no creen en el Evangelio. We kind of shudder to think about that. Y nos quedamos un poco estremecidos al pensar en eso. But there isn't anything in the future which will not ultimately glorify God. Pero no hay nada en el futuro que finalmente no va a glorificar a Dios. Now let's go to the second main word that we want to look at from Romans 8. Y vamos a la segunda palabra mayor que vemos en Romanos capítulo 8. The passage in Romans 8, 28 to 29 says, En Romanos 8, versículo 28 y 29, We know dice lo that- siguiente. We know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, for whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brethren. And whom He predestined, these He also called, and whom He called, these He also justified, and whom He justified, these He also glorified. Versículo 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verse 33 also refers to God's elect. Who will bring a charge against God's elect? Y en el versículo 33 nos habla también de los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. So these are the terms we want to look at, and let's think a little bit about foreknowledge. Y estos son los términos en los que vamos a estar pensando. Vamos a empezar con el término preconocimiento. You'll see in your notes the two New Testament terms for this concept. Y vas a ver en vuestras notas estos dos términos neotestamentarios.
First we've got the verb, Primero tenemos el verbo, proginosko, y estamos en la letra C, no, you're in the wrong one. You're page 107? 106, 107. Okay. I'm missing 107. B. Oh, okay, there you are. Proginosko is the verb to know ahead of time. Estamos en la letra B. La palabra proginosko significa saber de antemano, And the noun form, prognosis. y la forma gramatical del nombre es prognosis. Now there are two nuances of these terms. Ahora, hay dos matices de estos dos términos, And we see them illustrated in Scripture. y los vemos precisamente ilustrados en las Escrituras. One idea is that a person can know something before it actually occurs in time. Uno es que alguien puede conocer algo antes de que ocurra en el tiempo. To know an event ahead of time. Es decir, conocer un evento antes de que ocurra, A movement. un movimiento. But the second meaning has to do with knowing a person in a relational sense. Pero el segundo significado tiene que ver con conocer a una persona en la forma personal, en el sentido personal. Paul uses this word in this way. Y Pablo utiliza este verbo de esta manera. In the end of the book of Acts, Al final del libro de Hechos, he says, you can ask the Jews, they knew me ahead of time when I was a Pharisee working in Judaism. por ejemplo, Pablo habla a los judíos de que ellos conocían de él antes del tiempo, cuando servía como en el judaísmo. Now let's take a look at a number of passages of Scripture. Así que vamos a echar un vistazo a unos cuantos versículos de la We Escritura. begin with the book of Acts chapter 2, Empezamos con el libro de Hechos, capítulo 2, and we'll read from verse 22 to 24. y vamos a leer el versículo 22 al 24. This is the Apostle Peter's message to the Jews gathered at Pentecost. Este es el mensaje del apóstol Pedro en el día de Pentecostés que predicó a los judíos. Acts chapter 2, verse 22 to 24. Vamos a mirar capítulo 2, versículo 22 al 24. After making an allusion to the book of Joel, Después aquí de hacer una alusión al libro de Joel, which said that in the last days, en el que mencionó que en los últimos días God intended to pour out his Spirit on all flesh, la intención de Dios era derramar su espíritu sobre toda carne. and having explained Y después de explicarlo, that the phenomenon that the Jews were seeing que el fenómeno que los judíos habían evidenciado, habían visto, was the same phenomenon predicted for the last days. era el mismo fenómeno predicho para los últimos tiempos. It was the pouring out of the Spirit that they were seeing, Es decir, estaban viendo un derramamiento del espíritu, estaban viéndolo, even though the prophecy in Joel was not yet fulfilled. aunque la profecía de Joel todavía no había sido cumplida. Now he says in verse 22, Y ahora dice en el versículo 22, Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man, delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. And God raised him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power. varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. So we see the phrase here, the predetermined plan and foreknowledge of God. Aquí veis la frase predeterminado consejo o determinado consejo y anticipado conocimiento, versículo 23. There is a little rule in Greek grammar Hay una pequeña regla en la gramática griega which is known as the Granville-Sharp rule. que es conocida como la Granville-Sharp regla. Sharp. Sharp. No, A Sharp. very English name, Mr. Sharp. Es un nombre muy inglés, señor Sharp. Granville-Sharp discovered in his reading of the New Testament, Granville-Sharp descubrió en su lectura del Nuevo Testamento, you can see this in your notes, lo podéis observar en las notas que tenéis delante, that when you have the definite article que cuando tienes el artículo definido and two nouns y dos nombres, that are connected with the word and, cuando están conectados a la palabra y, the is a definite article, él es un artículo definido, and then we've got the noun predetermined plan, y luego el nombre, el plan determinado, the, plan predeterminado. the connector and, Entonces la conexión, la palabra conexión y then a second noun, luego un segundo nombre, foreknowledge. preconocimiento. The predetermined plan El and predeterminado foreknowledge. conocimiento y The predetermined plan and el foreknowledge. consejo anticipado y conocimiento de Dios. When you have this structure, the definite article makes both nouns definite. Y cuando ves esta estructura, consigue que los dos sean definitivos, los dos nombres sean definitivos. So it's the predetermined plan and the Así que foreknowledge es of God. el plan predeterminado y Conocimiento. preconocimiento. But because there's only one definite article, the two nouns are kind of Pero por el hecho de que hay un related artículo to each other in a definido, way. nada más, los dos, what happens when you have the predetermined? The two nouns are related to each other more Los dos intimately. nombres están relacionados el uno con el otro. As you see in the notes, Como puedes ver ahí en las notas. los dos sustantivos están estrechamente relacionados como una unidad. So both nouns are closely related to each other. But the question then is, which of these nouns has priority? Pero la pregunta que nos surge es ¿cuál de estos dos nombres tiene prioridad? Did God make a plan and then that he predetermined? Es decir, Dios hizo un plan que ya había predeterminado hacer, And then did he know it because he had made the plan? pero luego lo conoció porque lo había predeterminado, Or did he look down the tube of history and see and he saw what was going to happen? o más bien miró por el túnel de la historia y vio lo que iba a ocurrir al final, And then he backed up and made a plan based on what he knew was going to y happen. luego retrocedió, hizo un plan basándose en lo que sabía que iba a ocurrir. Now, Calvinism and Arminianism give two different answers to this question. Entonces vemos que el calvinismo y el arminianismo dan dos diferentes respuestas a esta pregunta. And we'll talk a little bit more about this in a little bit. Y vamos a hablar un poquito más sobre esto dentro de un momento. But what I want you to see is the interesting connection between what God's plans are Pero lo que quiero que veas es la conexión interesante de lo que es el plan de Dios and what people do. y lo que hace la gente. According to the text, De acuerdo al texto,
what happened by God's predetermined plan. ¿Qué ocurrió por causa del plan predeterminado de Dios? The text says that Jesus was delivered over El texto dice que Cristo había sido entregado to people, a gente, and particularly the Jewish leaders. y particularmente los líderes judíos. And Peter says, you nailed him to the cross. Pero luego Pedro dice, vosotros le clavasteis en la cruz. It was godless men who put him to death. Eran hombres impíos los que le llevaron a la muerte. So God had a predetermined plan that he foreknew, Así que Dios tenía un plan predeterminado que conocía de antemano, but people nailed Jesus to the cross. pero la gente clavó a Cristo en la cruz. And the fact that this was God's predetermined plan Y el hecho de que esto fuera el plan predeterminado de Dios does not get the murderers off the hook. no quita a los asesinos de su responsabilidad, del problema. It would be easy for an assassin to say, well, God planned that I would do it, Para so un asesino podía ser fácil decir, bueno, Dios lo planeó, así que I guess I'm doing the will of God. estoy haciendo la voluntad de Dios. It's a good thing. Entonces es bueno, ¿no? When you read the rest of the sermon of Peter, Y cuando sigues leyendo el resto del sermón del apóstol Pedro, you find that the Jews react very differently. ves que los judíos reaccionaron de forma muy distinta. They say, uh-oh, Ellos dijeron, menuda situación tenemos. Oh, we killed our Messiah. hemos matado a nuestro Mesías. This is a dangerous position to be Y in. esta es una posición peligrosa en la que uno se puede encontrar. What shall we do then? Entonces, ¿qué debemos hacer? Verse 37. Vemos ahí en el versículo 37, When they heard Peter's speech, they were pierced to the heart. al oír esto, se compungieron de corazón. And Peter said to them, when they said, brethren, what shall we do? Peter addressed them. Y cuando ellos dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le responde. He said, repent and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ. Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. And you need to repent because otherwise you're not going to have forgiveness of your sins. Repent Necesitáis for the forgiveness of your arrepentidos sins. porque si no, no va a haber perdón de pecados. And then you will receive the gift of the Y Spirit. entonces después recibirás el don del Espíritu Santo. So, what is in the focus of Peter's mind here is this simple fact. Y entonces lo que está en el enfoque de la mente de Pedro es este hecho tan sencillo. That Jesus is delivered up for crucifixion by the predetermined plan of God. Es que Cristo va a ser entregado para la crucifixión por el plan predeterminado de Dios. And the word that's used in verse 23 is the will of God. Y la palabra que se utiliza en el versículo 23 es por voluntad. That's 2:23. 2:23. He bole. En el versículo 23 es, The predetermined will or plan. vemos ahí que es anticipado conocimiento o voluntad de Dios. And foreknowledge of God. Perdón, No, you're right. Yeah, It's two of them. determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. So these ideas are merged together Así que estas dos ideas son conectadas, son fusionadas juntos, because they've got one definite article in front of them. porque tiene un artículo definido delante. So the first thing you need to remember when you think about foreknowledge Así que lo que tienes que acordar de lo que te tienes que acordar cuando piensas en preconocimiento is that it's not just knowing what's going to happen ahead of time, es que no es solo conocer lo que va a ocurrir de antemano, but in this text, sino que en este texto there's a flavor of God's intention as well. hay un sabor, hay un matiz de la intención que Dios tiene. It was His plan that He foreknew. Era su plan de que preconociera. It wasn't just God knew what would happen, No era solo que Dios conocía lo que iba a ocurrir, but it was His predetermined will and foreknowledge. sino que era su predeterminado
predeterminada voluntad y preconocimiento. And you guys killed him. Y vosotros lo matasteis. God didn't kill him. Dios no le mató, You did. vosotros lo hicisteis. You're in trouble. Tenéis un problema. Yeah, let's be a little stronger on that. You're in trouble. Tenéis un problema. Gran problema. Second passage. Bien, el segundo pasaje. Romans 11:2. Vamos ahora a Romanos capítulo 11:2. We've referred to this passage earlier, I think, Creo que hemos visto este pasaje anteriormente, but not that much in detail. pero no lo hemos visto con tanto detalle como ahora. You remember that Romans 9, 10, and 11 Recuerda que en Romanos capítulos 9, 10 y 11 are Paul's answer to a pressing question. es la respuesta de Pablo a una pregunta que demandaba respuesta. If nothing can endanger God's people, the church, Si nada puede dañar al pueblo de Dios, o sea, la iglesia, what about the Jews? entonces, ¿qué pasa con los judíos? Weren't the Jews God's chosen people? ¿No fueron los judíos el pueblo escogido de Dios? Has God gotten rid of them ¿Ya se ha librado de ellos because of their unfaithfulness por causa de su infidelidad and their unbelief? y por causa de su incredulidad? If God has set aside the Jewish people, Si Dios ha puesto a un lado al pueblo judío, then maybe He'll put us aside too, quizá nos pueda poner a un lado también a nosotros, because the church is not superior to the Jews. porque la iglesia no es superior a los judíos. We're made of the same pasta. Estamos hechos del mismo material, de la misma pasta. So Paul is going to, this is good for people who work in a pizzeria. Paul is going to answer that question. Así que vamos a ver que Pablo va a responder a esa pregunta. In 3 chapters in Romans. Así que en 3 capítulos en el libro de Romanos, And he explains that there are many Jewish people who were not saved people. y explica de que habían muchos judíos que no eran salvados. And salvation comes by faith Y que la salvación viene por la fe and not by being part of an ethnic group. y no por pertenecer a un grupo étnico. He's moving into the last part of his argument in chapter 11. Y llega al final de su argumento en el capítulo 11. Let's read chapter 10, verse 21. Veamos capítulo 10, versículo 21. As for Israel, he says, all day long I have stretched out my hands to a disobedient and obstinate people. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contrariador. We saw an illustration of that Wednesday night Vimos un ejemplo de eso el miércoles por la noche in the English Bible study, en el estudio del grupo de habla inglesa, when we listened to a ultra-Orthodox rabbi, cuando escuchamos a un rabino, un ultra ortodoxo, a very learned man, era un hombre muy erudito, hasn't shaved for a long time, llevaba mucho tiempo sin afeitarse, glasses and a beard, ahí le ves con las gafas y una larga barba, and he explained how you're supposed to wash your hands. y explicaba allí cómo tenías que lavarte las manos, And he said, y dijo, all of us Jews are priests, todos nosotros los judíos somos sacerdotes, and we need to learn how to wash our hands in the right ritual y tenemos que aprender a lavar nuestras manos siguiendo un ritual correcto, so that when the Messiah comes, para que cuando llegue el Mesías, as priests, we will know how to wash our hands. nosotros como sacerdotes sabremos cómo lavarnos las manos And we'll be able to save the world, y podremos salvar al mundo and we can save ourselves. y salvarnos a nosotros mismos. That's an illustration of Romans 10:21, Eso es la ilustración del capítulo 10, versículo 21, which takes God's word, God's commandments, el cual toma los mandamientos de Dios and replaces them with tradition.
y los cambia por la tradición de los judíos. And this is an expression of obstinacy Esto es una clara expresión de la obstinación and of disobedience. y de la desobediencia. And ultra-Orthodox Jews are no different from many other ultra-Orthodox Y people. los judíos ultra ortodoxos no son muy diferentes de otros judíos ultra ortodoxos, Other Orthodox people. de otra gente ortodoxa. Because people in many religions have their traditions. Porque gente de diferentes tradiciones religiosas, o sea, gente tiene diferentes tradiciones religiosas. And that's also an expression of our disobedience and Y eso lack of faith también in es God. una expresión de nuestra desobediencia y obstinación. So finally, let's get to Romans 11:1. Así que llegamos finalmente a Romanos capítulo 11, versículo 1. Paul asks this question. Pablo hace esta pregunta. I say then, God has not rejected his people, has he? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? The answer of many would be, yes, he's rejected them. La respuesta de algunos sería, sí, claro que los ha rechazado. There is no future for Israel. Ya no hay futuro para Israel. They are a cursed people. Son gente maldita. If you read Luther's famous tract, Si lees el tratado de Lutero antiguamente, against the Jews and their blasphemous beliefs, contra los judíos y de sus creencias blasfemas, I have mentioned this in other sessions. creo que he mencionado esto en otras secciones. Is there anybody who has taken the time to actually read Luther's work? ¿Hay alguien aquí que haya tomado el tiempo para leer las obras de Lutero? It's about 100 pages. Son más o menos 100 hojas. Very dense. Es muy denso. It's not like a tract in the tract rack. No es como un tratado que vas a ver allí en la estantería. It's a little book. Es un pequeño libro, But he says at the end of the book pero dice al final del libro that the Jews have not responded to my preaching of the gospel. él dice que claramente que los judíos no han respondido a mi predicación del evangelio. And I conclude that God is finished with the Jewish Así people. que concluyo de que Dios ha terminado con el pueblo judío. And therefore, because they blaspheme God, Así que por el hecho de que blasfemaron a Dios, we need to burn down their synagogues. tenemos que quemar sus sinagogas, We need to destroy their sacred rolls of the Torah. tenemos que quemar sus sagrados rollos del Torah And we need to chase them out of Germany y tenemos que echarles fuera de Alemania because they're not good citizens. porque no son ciudadanos adecuados. They're godless people, Son gente impía and there's no hope for them. y no hay esperanza para ellos. That's Martin Luther. Eso es Martín Lutero, At the end of his life. al final de su vida. Now, he knows better now. Ahora seguro que sabe mejor. But the promise of Scripture is that there is a future for national Israel under a certain condition. Pero la promesa de la Escritura es que sí hay esperanza, sí hay futuro para una Israel nacional. Look at the rest of verses 1 and 2. Mira versículos 2 y 3. The answer to his own question Es la respuesta a su propia pregunta. is, may it never be. No, perdón. 1 y 2. May it never Versículo be. 1 y 2. No, perdón, versículo 1. En ninguna manera dice así. It's the optative, me genoito. Mecanoito es la forma optativa. Now, it's inconceivable, absolutely not. Es como decir, es inconcebible, absolutamente no es así. In American English, you say, no way, Jose. En inglés americano sería no way José. ¿Entendemos? De ninguna manera, Jose. De ninguna manera Pepe. But it rhymes, no way, Jose. Pero en inglés, claro, rima y suena mejor. How do we know that God still has a plan for Israel? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios tiene todavía un plan para Israel? Are the Jewish people without hope? ¿Están los judíos sin esperanza? Well, no. Paul says, look at me.
No, dice, no, mira, echa un vistazo a mí mismo. I too am an Israelite. Yo también soy israelita, I'm a descendant of Abraham. de la descendencia de Abraham, I'm of the tribe of de Benjamin. la tribu de Benjamín. No, God has not rejected his people, Y la respuesta, no ha desechado Dios a su pueblo, whom he foreknew. al cual desde antes conoció. And that's our word. Y ahí está la palabra nuestra palabra. Now here, foreknowledge has more of this relational tone to it. Entonces aquí está antes conocido, tiene un tono más bien de relación. But be careful how you think about the Jews, the chosen people. Pero ten cuidado de cómo piensas sobre el pueblo judío como escogido de Dios. The Jewish people were a chosen people as a group. El pueblo judío fue una nación escogida como grupo. This does not mean that every Jew was a believer in God's promises. Esto no significa que cada judío era un creyente de las promesas que Dios les había hecho. The first Israelite, the first, the way we say this is not actually correct historically. The first Jew, let's say that. The first Jew, Abraham, Vamos a ponerlo de esta manera. El primer judío, Abraham, was a regenerate person. era una persona regenerada. Genesis 15:6. Génesis 15:6. He believed God, and it was counted to him for righteousness. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. But he had a whole series of children. Pero tuvo una larga lista de hijos. He had Isaac and Ishmael, remember? Tuvo a Isaac y Ismael. First Ishmael and then Isaac. Primero Ismael y luego Isaac. We have no reason to believe that Ishmael was a believer. Y no creo que tengamos razones para creer que Ismael fue un creyente. But Isaac apparently was. Pero Isaac aparentemente sí parece serlo. He is mentioned in Hebrews 11 as one of the En champions of Hebreos faith. 11 es contado como uno de los héroes de la fe. And then Isaac had twin sons, Y luego Isaac tuvo dos hijos mellizos, Jacob and Esau. Jacob y Esaú. Esau. Esau born first, Esaú nació primero, and then Jacob. y luego vino Jacob. And Esau, there's no strong indication that he was a believer in the Y God of también Abraham. vemos que Esaú no hay evidencia fuerte de que fue creyente. And it took a long time for Jacob to figure things out. Y también le costó a Jacob bastante tiempo para poder entender ciertas cosas. But we see at the end of Jacob's life Pero vemos al final de la vida de Jacob that he poses his hands on his grandsons. que pone sus manos sobre sus nietos. And Hebrews 11 says that by faith he blessed them in the opposite way that you would have expected. Y les, por fe las bendijo de manera opuesta a lo que se supone que tenía que hacerlo. Leaning on his staff as an old man. Ahí recostado sobre su garrota. And you look at the sons of Jacob Y luego ves a los hijos de Jacob and their sons y a sus hijos también. and their sons. Y los hijos de sus hijos. And 400 years later in Egypt. Y 400 años después en Egipto, And listen to these Jews delivered from Egyptian bondage, ves a estos judíos liberados de la esclavitud egipcia, beginning to wander in the desert. ahí dando vueltas en el desierto. All they do is complain. Lo único que hacen es quejarse. There's no water in this place. No hay agua, No meat to no hay eat. carne para comer. Just this, what's that? Y solo Maná. eso que es maná. What's that? ¿Qué es eso? And Moses, who do you think you are taking us out of Egypt? Y luego a Moisés, oye, ¿tú quién te crees que eres sacándonos de Egipto? We want a democracy. Nosotros queremos una democracia. All of us should be leaders. Nosotros todos deberíamos ser líderes. We believe in human rights. Creemos en los derechos humanos. Were all of those people believers in the God of Abraham? ¿Fueron todos esos allí creyentes en el Dios de Abraham? Well, the book of Hebrews tells us that there were a lot of them that were not. Bueno, si miras en el libro de Hebreos, ves que hubo muchos que no lo fueron. And therefore, when it was time to go into the promised land, Así que cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, they were not able to go in no fueron capaces, no les fue posible entrar, because they did not believe God. porque no creyeron en Dios.
Many of these people who were delivered from Egypt were unbelievers. Mucha de esta gente que salieron libres de Egipto no fueron creyentes, And others were. y otros sí lo fueron. But when it came time really to believe God's promise to enter the land Pero a la hora de of creer en las promesas de Dios al final del camino, they did not follow the instructions. no siguieron las escrituras. So this is a strange statement. God has not rejected his people whom he foreknew. Así que esta frase es una extraña, que Él no ha desechado a Dios, a su pueblo que conoció de antemano. Versículo 2. Because you've got two groups of Jews. Porque tenemos dos grupos de judíos. You've got the large group, which is an ethnic group, Porque tenemos un grupo grande que es el grupo étnico de judíos. and inside that box you've got regenerate Y Jews. dentro de esa caja tienes judíos regenerados. And the future of the Jewish people is not just with the whole ethnic group, Y el plan de Dios para el pueblo de Israel no es con todos los judíos en plan étnico, but with ethnic Jews who believe the gospel. sino con los judíos que habían creído en el Evangelio. And there will come a time when every Jew alive will believe the gospel. Y por lo que vemos también es todo judío que siga vivo va a creer en el Evangelio. Todo Israel será salvo, dice claramente. See, in Romans 11. En el Romanos capítulo That's 11. further in the chapter. Es más adelante en el capítulo. All Israel will be saved. Toda Israel será salva. For the moment, Versículo 26. believing Jews are put into the church. De momento, los judíos creyentes han sido incorporados en la iglesia. In the last days, Y en los últimos días, God will purify the people of Israel Dios va a purificar al pueblo de Israel. and will use them to fulfill their mission. Y los va a usar para cumplir con su misión. A mission to the Gentiles Es una misión con los gentiles when Jesus sets up his kingdom. cuando Jesús establezca su reino. So, this particular group that is identified in Romans 11:2 Así que este grupo particular descrito aquí en Romanos capítulo 11, versículo 2, is the Jewish believing remnant. es el pueblo judío remanente, el remanente del pueblo judío. Those are the ones with whom God has a particular relationship. Ese grupito es el grupo con el que Dios tiene una relación particular, especial. So God has not cast off all Jews Así que Dios no ha desechado a todos los judíos, because he still accepts those who believe his promise. porque todavía acepta a aquellos que creen en su promesa. And we see in the rest of Romans 11 Y vemos en el resto de Romanos 11 that God is going to take the natural branches of the olive tree que Dios va a tomar las ramas naturales del olivo and he's going to reinsert them in the promises of the y Abrahamic las covenant. va a reinsertar en las promesas que Dios hizo al pueblo de Abraham. Let's look at 1 Peter chapter 1. Ahora vemos Primera de Pedro capítulo 1. Are you still with me? ¿Estás todavía conmigo? Yeah? Dos están todavía. We'll have in another 15-20 minutes I'll turn a chance to stretch a bit. Dentro de unos 15 minutos os daré tiempo para que podáis estirar las piernas. 1 Peter chapter 1 verse 2. Mira Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Let's read verses 1 and 2. Leamos versículos 1 y 2. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, that you may obey Jesus Christ and be sprinkled with his blood. May grace and peace be yours in fullest measure. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Now, if you look at your notes,
Ahora, si echas un vistazo a las notas, you will notice I'm putting in a couple of other little details there on the preposition kata. vais a ver que he puesto en las notas un par de preposiciones, una preposición que es kata, página 108. Page 108, top of page 108. Punto 3. Sí, en español y 159 in English. Prepositions in any language are difficult. Las preposiciones en cualquier idioma son difíciles. For example, as a new Spanish learner, Por ejemplo, como aprendiz del español reciente, with a French background in my head, con un trasfondo francés en mi mente, when we were introduced to the Spanish prepositions por and para, cuando nos introdujeron a las preposiciones españolas por y para, for a couple of weeks it was a little bit confusing. durante un par de semanas fue bastante confuso. When do you use por Cuando usas por and when do you use para? y cuando usas para. Because I was making, when I was thinking por, ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pensando en por, I was thinking about pour estaba pensando en pour, in francés, French. And the meaning is different, y el significado es distinto, but the sound is similar. pero el sonido es parecido. When you come to the Greek language, Pero cuando llegas al idioma griego, the complicating factor is the case of the noun that follows the preposition. el punto complicado es el case, The case, the form. la forma de cómo utilizas el nombre. Repítelo otra vez. Yeah, it's the case of the noun that follows the preposition. El caso del nombre que sigue la proposición It works the same way in German. funciona de la misma manera en alemán. So there are prepositions that are followed by a noun in one form, Así que hay preposiciones que son seguidos de un nombre en una forma. the noun might be in the genitive, El nombre puede estar en el genitivo or the noun might be in the accusative, o el nombre puede estar en el acusativo. which means that the noun changes its ending. Así, lo que significa que el nombre termina diferente, cambia al final, You following? comprendido claramente. But the preposition's the same. Pero la preposición es igual. In Spanish, you don't say, Por ejemplo, en español no dirías por Pastor Sami. por el pastor Sami. Finalmente he entendido la idea. Yeah, I finally understood the La idea. idea mediante la predicación de Pastor Sami, por Pastor Sami. But in Greek you could say por Pastor Samito, Pero en griego podría decir por pastor Samito, and that would mean something different than por Pastor Samoso. significaría algo distinto de, por ejemplo, por el pastor Samoso. The problem is that the meaning of por would change depending upon the ending of Pastor Lo Sami. que significa que la palabra por cambiaría el final de la palabra Sami. You understand? ¿Entendéis ahora? So you have to look at the preposition, Así que tienes que mirar la preposición and you have to look at the ending of the noun that follows the tienes que preposition. ver el final, cómo termina el nombre. And then once you do that categorization, you have to think about variations within a field. Y luego cuando has visto esa categorización tienes que ver diferentes variaciones dentro de ciertos campos. Okay, so let's go to 1 Peter chapter 1, verse 2. Bien, vamos al versículo 2 del capítulo 1 de Pedro. The preposition here is the preposition kata. La preposición aquí es la preposición kata. And kata can mean either on the basis of, Y kata puede significar en base a or in accord with. o de acuerdo con.
Estás hablando de la palabra para, del versículo 2, ¿no? Sí, according to the foreknowledge of God. Kata is the Greek preposition translated para. Ya, in- es la palabra Para. kata, que sería por causa de. So does para mean because of God's foreknowledge? Entonces, el para aquí es por causa del conocimiento previo que tenía Dios, Or does it mean in harmony with God's o foreknowledge? en armonía con el preconocimiento de Dios. You will see at the top of page 108, Lo vas a ver al principio de la página 108. el uso de la preposición kata con el caso acusativo parece indicar aquí una acción paralela, en armonía con. Say that in English now. So, in this passage, with the accusative, kata with the accusative, seems to indicate in parallel with, rather than on the basis of. That is, that the readers of 1 Peter Eso significa que los lectores de Primera de Pedro are chosen in parallel with the foreknowledge of God. han sido escogidos en paralelo al preconocimiento de Dios, Not on the basis of God's no foreknowledge. en base al conocimiento de Dios, So no the por idea- causa del conocimiento. This is a fine distinction. Eso es una distinción muy fina, muy particular. But it illustrates a major difference between two major theological systems. Pero esto marca una diferencia en dos sistemas teológicos distintos. Calvin and his followers Calvino y sus seguidores insisted insistieron that God was totally sovereign in his choice of believers. que Dios era totalmente, o sea, what was the word? Soberano. He was totally sovereign in Que era his choice of totalmente believers. soberano en su elección de los creyentes, And that his foreknowledge predetermined their faith. y que su preconocimiento determinó que iban a tener fe. Arminius, who had been a Calvinist, Arminio, que fue calvinista anteriormente, said, actually, it's not quite that way, dijo, bueno, no es exactamente así, because God is over all of time, porque Dios está sobre todo el tiempo and he knows that when Tim Hiremans is 10 years old, y sabe que cuando Tim Hiremans tenga 10 años, in his bed on a Sunday afternoon, estando en su cama un domingo por la mañana, taking the siesta, tomándose una siesta, I'm going back to this gradually, estoy volviendo atrás. he would put his trust in the gospel. Él pondría su confianza en el Evangelio. And so now I'm going to make him one of my elect. Y entonces, en base a esta idea, entonces lo voy a hacer de él uno de mis elegidos. Because I know ahead of time what he will do, Porque sé de antemano lo que va a hacer. I will make my choice. Ahora yo voy a tomar mi decisión en base a lo que sé que va a pasar. No, the Calvinists said, no, God makes his choice before I make my Pero choice. Calvino dijo, no, yo voy a tomar mi decisión antes de que la persona tome su decisión. And there are variations between these Y two. luego vas a ver otras variaciones entre estos dos puntos de vista. But the grammar Pero la gramática, would, according to what I have read and what I have checked out, would support the idea of in parallel with, according to. después de haber comparado y comprobado diferentes puntos de vista, creo que tiene que ver más con estar en paralelo a, es decir, ponerse al lado de Dios. Ponerse en paralelo, vamos. There is no contradiction between No hay contradicción entre what God knows ahead of time and what comes out in history. lo que Dios sabe de antemano y lo que luego va a surgir en la historia. There is no contradiction between his choice No hay contradicción entre su elección and what he knows ahead of time. y lo que sabe de antemano.
And our problem is we don't understand how that's possible. Y nuestro problema es que no entendemos del todo cómo es eso posible. Remember the black box? ¿Os acordáis de la caja negra? I believe that 1 Peter is written essentially to Jews who were Christians. Creo que Primera de Pedro está escrito principalmente a judíos que se convirtieron al cristianismo. And they are foreknown. Y son preconocidos. They're also chosen. También son elegidos. And this is a bit of a mystery to us. Y esto se convierte en algo como un misterio para nosotros. But that's what the scripture says. Pero esto es lo que dicen las escrituras. One more passage I want you to see in 1 Peter Un pasaje más que 1:20. quiero que veáis en Primera de Pedro. 1 Peter 1:20 says, Primera de Pedro 1:20 dice, in relationship to Christ, en relación con Cristo, that he was foreknown before the foundation of the world. y fíjate, dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Es predestinado? No dice Destinado. 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 But it's the same term, prognosko. Pero es el mismo término, Prognosko. prognosko. He is foreknown before the foundation of the world. Destinado desde antes de la fundación del mundo. So before creation, Así que antes de la creación, Jesus is foreknown as the Lamb of God. Cristo es preconocido como el Cordero de Dios. Which, as I indicate in the notes, Y que, como he indicado en las notas, this signifies that the incarnation of Jesus was always part of God's eternal plan. que la encarnación de Jesucristo siempre fue el plan de Dios. Say, well, if that's the case, Entonces dices, bueno, si ese es el caso, that means that did God determine ahead of time that Adam would sin against God? significa eso que Dios determinó de antetiempo que Adán pecaría en contra de Dios, Because there's no need for Jesus to be the Lamb of God if God doesn't know about porque sin. no hay necesidad de que Jesús se convierta en el Cordero de Dios si no hay pecado anteriormente. Peter does not answer that question specifically. Y Pedro no contesta esa pregunta específica. So we're left with some questions. Así que quedamos con preguntas. Which is why we need a break. Y es la razón por la que necesitamos un descanso. And after the break, Y después del descanso, we are predestined estamos predestinados to talk about predestination. para hablar de predestinación. Actually, no, we're not predestined to do it. No, de hecho no estamos predestinados a hacerlo. Well, but we're going to do it Pero vamos a hacerlo, if God allows us, si Dios lo permite, and if there's no earthquake y si no hay ningún terremoto that chases us out of the que building, nos eche fuera del edificio. and if none of us has a heart attack, I Y si would nadie ask the tiene un ambulance to ataque al come in. corazón, God's going to orchestrate this, right? Dios lo va a orquestar todo, ¿cierto? So let's take a little break, and then we'll look at these passages that are Así que listed vamos on a tomarnos screen. un descanso y luego vamos a mirar estos términos que tenemos delante. El término que vemos en Romanos capítulo 8. We've looked at God's purpose. Hemos visto el propósito de Dios, We've looked at foreknowledge, hemos visto también el preconocimiento, and now we want to look at predestination. ahora vamos a ver predestinación. The picture on the screen shows that we would like to correct some misunderstandings about predestination. La lámina que tenéis delante, la intención es intentar corregir algunos malentendidos que hay sobre la predestinación. There are many people in various religions who believe in fate. Hay muchas personas en diferentes religiones que creen en el destino. There are operas written about the Hay- forces of destiny, Hay right? óperas escritas sobre las fuerzas del destino. If you interact with Muslim people, Si, por ejemplo, interactúas con gente musulmana,
you find that there's a very strong sense of fate and destiny. ves que tiene un sentido muy fuerte sobre el destino, de lo que ya está escrito. We were speaking yesterday with a French lady, Ayer estuvimos hablando con una señora francesa and we told her, Kathy and I told her when we were born. y le expliqué que cuando nosotros nacimos, cuando Kathy y yo nacimos, I was born in July, Kathy was born in August, yo nací en julio, Kathy nació en agosto, and right away she made the link between the months of our birth and our horoscope signs. y enseguida saltó con los meses de nuestros cumpleaños y lo que dice el horóscopo. That's belief in fate. Eso es una creencia sobre el destino que ya está marcado. The position of the stars La determines posición my de las character. estrellas o el tarot. When the Bible talks about predestination, it's not talking about that. Y cuando la Biblia habla de predestinación, no está hablando precisamente de eso. It's a different animal. Es, por así decirlo, otro animal distinto. Now, let's talk about 4 passages. Así que vamos a mirar 4 pasajes distintos. You'll see them listed in your notes Los vas a ver ahí anotados en vuestras hojas, on page 108 in Spanish. en la página 108 en el español. And let's take them one after the other. In English, we're on page 159. First of all, Acts 4:28. Primero vamos a ver Hechos capítulo 4, 28. Let's read verse 27 and 28. Veamos versículos 27 y 28. For truly in this city, that is Jerusalem, there were gathered together against thy holy servant Jesus, whom thou didst anoint, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever thy hand and thy purpose predestined to occur. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. So if you think about a series of events in time, Así que si piensas en una serie de eventos en el tiempo, we've got creation, tenemos la creación, we've got a prediction, tenemos una predicción, because in the Old Testament, the death of the Messiah was predicted. porque en el Antiguo Testamento la muerte del Mesías ya había sido predicho. For example, what passages would you Por ejemplo, ¿qué identify? pasajes irías para ver esto? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Isaías. Genesis 3:15. Por ejemplo, Génesis 3:15. Okay, Satan will bite the heel of the seed of the woman. Ahí ves a Satanás que estaría mordiendo Calcañar. el calcañar de la mujer. This is an allusion Esto es una to, alusión, but it's not clear, is it? pero no está muy claro. Can you think of other passages in the Old Puedes pensar Testament? quizá en otro pasaje, Isaías 53. Isaiah 53. el clásico Isaías 53. Okay, any other passages? Otro pasaje más. Salmo 22. Psalm 22, a description of the crucifixion. Salmo 22. So God creates, He predicts what's going to happen to His anointed one. Entonces Dios crea y Dios predice lo que va a pasar con su ungido. And then the text says that Herod, Pontius Pilate, the Gentiles, and Israel gathered together to do the act. Pero luego dice el pasaje que Herodes, Poncio Pilato y el pueblo se unieron para llevar a cabo el acto. So who crucified Jesus? Así que ¿quién crucificó a Jesús? Well, it was Herod, Pontius Pilate, the Gentiles, and Israel. Bueno, pues Herodes, Poncio Pilato, el pueblo de Israel. But he says in verse 28, they did whatever thy hand and thy purpose predestined to occur. Pero mira lo que dice el versículo 28, para hacer tanto cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. So we've got God's action and we've got man's action. Así que tienen la acción de Dios y tienen la acción del hombre. And both of them are true. Y los dos son verdad. So do we blame God for killing His own Son?
Así que culpamos a Dios por matar a su propio hijo. Is God a killer? ¿Es Dios un asesino, un matador? Is he a murderer? Well, no, because Jesus gave up his life. No, porque también sabemos que Cristo dio su vida, la entregó. This is not the Father assassinating his Son. No es Dios el Padre asesinando a su hijo. It's the Son giving up his life for people who don't deserve it. Es el hijo dando su vida, entregando su vida para personas que no se lo merecen. That's God's plan. Ese es el plan de Dios. But just because it's the plan of God doesn't mean that Herod and Pontius Pilate and the Gentiles did a good thing. Pero el hecho de que sea el plan de Dios no significa que Herodes, el Poncio Pilato y el pueblo hicieron algo bueno. But the text clearly says that this was God's predetermined plan. Pero el texto claramente dice que esto fue el plan predeterminado de Dios. Let's look at 1 Corinthians chapter 2, verse 7. Veamos otro pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Verses 6 and 7 and 8. Capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Paul, writing to the Corinthians, says, Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, although our faith does not rest in men's wisdom, más 2:7, ¿sí? I'm kind of giving an Okay, intro. okay, sorry. Although our faith does not rest in the wisdom of men, Aunque nuestra fe no descansa en la sabiduría de los hombres, yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, no de este tiempo, oculta. nor of the rulers of this age who are passing away. Second half of verse 6. Okay. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, nota y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos por nuestra gloria. The wisdom which none of the rulers of this age has understood. La que, o sea, hablando de esa sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. For if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Now that's a verse you can turn around in your head for a while. Ahora, ese es otro pasaje de los que vas a darle vueltas y vueltas en tu cabeza. If people had understood the wisdom of God, they would have not crucified Jesus. Si la gente hubiera conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Jesús. But it is by the crucifixion of Jesus that God reveals his own wisdom. Pero es mediante la crucifixión de Jesucristo que Dios revela su propia sabiduría. And this is something that we can't exhaust this Este tema passage. no le puedes agotar, es continuo. What is predestined here is the wisdom of God's plan. Lo que está aquí predestinado es el plan, la sabiduría del plan de Dios. Before the ages, God determines he's going to do things a certain way. Es decir, antes de los tiempos, Dios ya determinó cómo iba a hacer las cosas. And he's going to do it in a way that's totally different from the way you or I would do it. Y lo hace de manera distinta de como tú y yo lo haríamos. How do people try to save the world? ¿Cómo intenta el mundo o las personas salvar al mundo? They say, well, sell your diesel and buy an electric car. Bueno, pues vende tu coche diésel y cómprate un coche eléctrico. Or become a member of a religious mystical group. O hazte miembro de un grupo religioso místico. Get beyond your body. O mira a ver si puedes ir más allá de tu cuerpo. Give a lot of money to poor people. Dale mucho dinero a la gente pobre. Haz un robot. Make a robot. Help the down and outer on the corner who's taking drugs. Ayuda a la persona en la esquina que no tiene medios y está metido en drogas. Be a political progressive. Sé un
político progresista Be a political conservative. o sé un político conservador. Start a war. Comienza una guerra Eliminate war. o elimina la guerra. Pull yourself up by your own bootstraps. El término este es americano, ¿no? O súbete en el aire tirando de tus propios cordones de los zapatos. Make a little effort and Es you decir, can do haz better. más esfuerzo, sigue tirando con fuerza para levantarte del suelo. That's the way we resolve problems. Así es como tenemos la tendencia de resolver los problemas. And as you've seen, we're making great progress. Y como puedes ver, estamos haciendo gran progreso. And God says, I'm going to do it the other way around. Y aquí vemos a Dios que dice, yo voy a hacer las cosas de forma distinta. God always turns things on their head Dios compared de to una what manera we think siempre is right. pone las cosas patas arriba. I'm going to use the wisdom of the cross Y él dice, yo voy a utilizar la sabiduría de la cruz to confound the wisdom of the wise. para confundir la sabiduría de los sabios. And this is God's predetermined plan. Y este es el plan predeterminado de Dios. And if the wise of the world were really wise, Y si los sabios del mundo fueran realmente sabios, they would have listened to Jesus when he came, hubieran escuchado a Jesús cuando vino and they would have said, this man is God, y hubieran dicho, este hombre verdaderamente es Dios. and we are going to repent of our sin and worship Y him. vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a adorarle. And the people had said, no, we want to crucify him. No, pero la gente, sorry. No, we want to crucify Pero la him. gente dijo, no, queremos crucificarle. The wise leaders of Israel would have said, no, don't crucify him. Y los sabios de Israel hubieran dicho, no le crucifiquemos. Worship him. Más bien He adorarle. is the Mashiach. Él es el Mesías. He is the anointed of God. Es el ungido de Dios. Don't crucify No him. le crucifiquemos. Worship him. What? Worship him. Adoradle. But the wise of the world said, Pero los sabios del mundo dijeron, get rid of him. Get rid of him. eliminémosle, He's quitémosle a en threat. medio. He's a threat to us. Es una amenaza para nosotros. And so the rulers of this world crucified the Lord Así of glory. que los gobernantes crucificaron al Señor de la gloria. Doesn't get them off the hook, but it's part of God's plan. Este es el plan de Dios y no les quita de la responsabilidad. Ephesians 1:5. Efesios 1:5. This is one of the longest sentences that Paul writes in the Bible. Esta es una de las frases más largas que Pablo escribe en la Biblia. And depending upon your translation, it will be cut into small pieces or all be one sentence. Dependiendo de tu traducción, va a estar cortado en pequeñas porciones Or it will be one long sentence. o será una frase muy larga. But let's begin our reading in verse 3. Empecemos nuestra lectura en el versículo 3 And we'll read through verse 6. y vamos a leer hasta el versículo 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the kind intention of his will, to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in the beloved. 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. This passage shows us what the destiny is for every believer in Christ. Este pasaje nos muestra el destino que va a tener toda persona que es creyente en Cristo, o que va a poner su confianza en Cristo. The final destiny of those who are chosen.
El destino final de aquellos que son escogidos is that they will be adopted as sons. es que van a ser adoptados como hijos. And this adoption includes at least two things. Y esta adopción incluye por lo menos dos cosas. And we'd have to go into other passages to explain this further. Y claro, tendríamos que ir a otros pasajes para explicar esto más a fondo. If you want to note another reference, look at Romans 8. Si quieres ver otra referencia, anota ahí Romanos capítulo 8. In the middle of that chapter. Ahí a la mitad más o menos del capítulo. Which talks about we have been adopted as sons, and because of this we cry out to God, Abba, Father. El cual menciona de que somos adoptados como hijos y por causa de esto clamamos a Dios con Abba, Padre. This adoption includes our position as heirs, adult heirs of God. Esta adopción nos coloca como herederos de Dios, herederos adoptados de Dios. That fell out of my head, I think. Le ha salido de la cabeza, pero más sitio. Estaba predestinado a caer. It's the force of gravity. It was predestined to fall on the ground. Adoption has to do with your legal standing before God. Cuando hablamos de la adopción estamos hablando de tu estado legal delante de Dios. You are no longer a minor. Ya no eres un menor. You have reached your majority. Has llegado a tu madurez, a la mayoría de edad. And so you are legally an heir of your father. Así que ya eres legalmente un heredero de tu padre. It doesn't mean you're adopted into a family. No significa que eres adoptado dentro de una familia. That's the way we use adoption today. Esa es la forma como nosotros utilizamos la palabra adopción. But in the New Testament, adoption means you are an adult heir. En el Nuevo Testamento, cuando habla de adopción, está hablando de un heredero adulto. And this will be completed by the redemption of your body, the resurrection. Y esto va a ser completado con la redención de tu cuerpo. So your salvation is not yet complete. Así que tu salvación todavía no se ha completado. It'll be complete when your body is resurrected. Va a ser completa cuando tengas un cuerpo resucitado, regenerado, por así decirlo. And the older you get, Y cuanto más mayor te haces, you look forward to this more. más queremos que llegue ese momento. The old people among us are smiling the most. Los más mayores aquí son los que están sonriendo más. En este When momento. you get up in the morning and say, "Oh, I can't close my hands." Ya sabes cómo funciona, te levantas por la mañana y dices, ay, no puedo ni doblar las rodillas ni las manos. Lord, I need my resurrected body. Ay, Señor, necesito mi cuerpo resucitado. So that will be the final adoption as sons. Eso va a ocurrir cuando estemos como hijos adoptados en la madurez. That's your destiny. Ese es tu destino. That's what this text says. Esto es de lo que está hablando este pasaje. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself. Nota versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. And it's only those who are in Christ, verse 4, Y es solo para los que están en Cristo, versículo 4. who will receive this final destiny. Escogidos en Él antes, los que tendrán este destino final. You get into Christ, you're identified with Christ Por el hecho de estar identificado o estar en Cristo by faith. por medio de la fe. And we see this in the rest of the book of Ephesians, in chapter 2, for Y example. puedes ir viendo la explicación de esto en el resto del libro de Efesios, capítulo 2. That salvation is by grace, the grace of God through faith. Capítulo 2, recuerda que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Look a little further in the first chapter at verse 11. Mira un poquito más adelante en el primer capítulo, versículo 11. We have obtained an inheritance, Hemos recibido también una herencia, having been predestined according to his purpose, who works all things after the counsel of his will. y en él asimismo, o sea, de la misma manera, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. So again, the emphasis on the inheritance. Una vez más, el énfasis aquí es en la herencia. This is your final destiny, to not only have a legal right to the inheritance, but to possess it. Estos son términos legales, no solamente vas a ser adoptado, sino tienes el derecho legal de recibir la herencia. And to receive it. Y de recibir la herencia. I don't know about you, but I don't think we think all that much about this. No sé de ti, pero me da la impresión de que no pensamos mucho sobre esto. We're very preoccupied with the now, Estamos demasiado ocupados con el ahora or with tomorrow. o con el mañana. When you're a teenager, you think about reaching the ripe age of 18. Cuando eres joven, piensas en llegar a la edad ideal de 18 años. Or maybe if you really have a long-term perspective, you think about the day you'll marry. O quizás si tienes una perspectiva a largo plazo, estás pensando en el día en que te vas a casar. But there are not too many 18-year-olds who think about their pension. Pero no vas a ver a muchos jóvenes de 18 años que están pensando en la pensión. La jubilación. Our grandson was talking about his pension the other day. Curiosamente, nuestro nieto estaba hablando de la pensión el otro día. He's going to start saving for his pension. Le dije que ya puede empezar a ahorrar para su pensión. He's not yet in university. Ni siquiera está en la universidad todavía. No, his parents have taught him to plan long term. Pero sus padres le han enseñado a pensar en términos a largo plazo. When you're young, you don't think about death. Cuando eres joven no piensas en la muerte. You're going to live forever. Crees que vas a vivir para siempre. It's going to get better and better and better and better. Las cosas van a poner mejor y mejor y mejor y mejor. And then you're confronted with the reality of life, that life's tough. Y luego te haces frente a la realidad de la vida, de que la vida es difícil. And there are unexpected things that happen to you. Y que hay cosas inesperadas que te van a ocurrir. And if you continue to live longer, Y si consigues vivir más tiempo, you say, well, after a certain point, I've already maybe reached the peak. puede llegar a cierto momento, a punto de decir, bueno, yo quizá ya he pasado la línea And media. I wonder how many years God's going to give me. Me pregunto cuántos años más Dios me va a dar. And your perspective changes. Tu perspectiva cambia. And then maybe you think about this inheritance a little more. Y quizá luego pienses en esta herencia un poquito más. But God does not want us to wait till we have a foot in the grave. Pero Dios no quiere que esperemos hasta tener un pie dentro de la tumba. But He wants us now to think about our Él quiere que inheritance. pensemos ahora en esa herencia. Because this is what He has determined for us before the world began. Porque eso es lo que Él ha determinado antes de la fundación del mundo. And this is the inheritance only of those who have believed the gospel. Y esta es la herencia solo para aquellos que han creído en el Evangelio. And if you hope in Christ, Y si tienes esperanza en Cristo, verse 13 says that after listening to the message of the truth, the gospel of your salvation, you believed, and you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. mira el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. He is given as a pledge, a down payment of our Ha inheritance. hecho un pledge, una Down promesa, payment. un pago Pago. de antemano para asegurarnos lograr eso un día. Yeah, it's the down payment of the inheritance we will receive Es later. un prepago de la herencia que vamos a recibir en el futuro. And this is one of the great things about being a believer in Jesus Christ today. Y esto es algo maravilloso para aquellos que creen, que son creyentes en Cristo hoy día. Although we do not yet possess our inheritance fully, Que aunque no
poseamos nuestra herencia We- completamente, we have a proof that it's coming, tenemos una prueba de que va a llegar. and that's the presence of His Spirit in our lives. Y es la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. People who are not heirs of God do not have this. Aquellos que no tienen esa, no son herederos de Dios, no tienen eso. When they have a problem, they don't know what to do. Cuando tienen un problema no saben qué hacer. They can't pray. No pueden orar. Well, they could say a prayer, Bueno, pueden decir una oración, but they don't have a relationship with their Maker. pero no tienen una relación con su Creador. That's a great thing. Y entonces eso es algo maravilloso, eso es algo bueno. That starts already now. Sorry. It starts already now. Esto empieza ahora mismo. And it is a little morsel, a little appetizer, Y es como una especie de aperitivo aperitivo, of a greater thing that's coming later. de algo mayor que va a venir después. Don't wait No esperes until you're almost dead hasta que estés casi muerto to think about this, para pensar en esto. because God wants you to enjoy it now. Porque Dios quiere que lo disfrutes ahora. And if you put your trust in Christ, then this is the destiny that God has appointed for you ahead of Y time. si has puesto tu confianza en Cristo, este es el destino que Dios ha marcado para ti y para mí. All right, now I've got a little exercise for Así you. que ahora tenemos un ejercicio. All of you have heard of the Artemis 2 project, right? Todos habéis oído seguramente del proyecto Artemis 2, Okay. ¿verdad? ¿Todos? Now what I'm going to do is I'm going to tell you a little story, Así que lo que voy a hacer aquí es contaros una pequeña historia and I want you afterwards to divide yourself up into groups of 2 or 3, y luego quiero que os dividáis en grupos de 2 o de 3 and I want you to discuss my little story, y quiero que discutáis, que habléis de mi historia, which is used very often to illustrate the notion of predestination. que es usada muchas veces para ilustrar la noción de la predestinación. And I want you in your little group Y quiero que en tu pequeño grupo to decide whether the illustration is valid or not. y veas que si la ilustración que os voy a dar es válida o no lo es. Does this story illustrate what the Bible tells us about predestination, yes or no? Esta historia va a ilustrar lo que la Biblia enseña sobre la predestinación, sí o no. Okay? ¿Ok? ¿Estamos bien? We're all together? ¿Estamos todos en la misma página? Here's the team. Aquí tenemos al equipo. There were 4 people in the space capsule. Habían 4 personas en la cápsula espacial. The lady La señora is the lady who has spent more time in space than any other woman. es la mujer que ha pasado más tiempo en el espacio que cualquier otra mujer. She was in the International Space Station, Ella estuvo en la Estación Espacial Internacional, which had some technical problems, que tuvo varios problemas técnicos, which meant that she had to stay in that place for months and months. lo que significa que ella tuvo que quedarse en esa estación durante meses y meses. There's a Canadian in the group. Hay también un canadiense en el grupo. The other 3 are Americans. Los otros 3 son americanos. They have different training. Todos tienen diferente entrenamiento. They all applied sooner or later to be an astronaut. Y todos rellenaron la aplicación para un día, tarde o temprano, pudieran ser astronautas. And they were chosen by NASA Y fueron elegidos por la NASA to be part of the Artemis group. para ser parte del grupo Artemis. The big day came and they shot off the rocket, Y llegó el día y finalmente despegaron el cohete. and their mission was to fly to the moon Y su misión era volar hasta la luna and to make a loop around the moon. y hacer un giro alrededor de la luna. Their loop would be due to the gravitational force of the moon. Y la idea era para que el giro que hicieran era para conseguir la fuerza centrífuga
And once they got free of that moon's gravitational force, Y una vez que fueran libres de la fuerza gravitacional de la luna, the gravitational force of the earth would pull them back to earth. entonces ahí la fuerza gravitacional de la Tierra les traería hasta la Tierra. And so their ultimate destiny was to get back to earth. Así que su destino final era volver a la Tierra. This was programmed into the whole plan. Esto estaba programado en todo el plan. So if you got into the capsule, Así que si entrabas dentro de la cápsula, you were predestined to return to earth. estabas predestinado para volver a la Tierra. And you kind of watch things happen. Y prácticamente lo que hacías es ver a las cosas suceder. Ver cómo sucedían las cosas. But of course you didn't do this all by yourself, Pero claro, no hacías todo esto solito, because there was a big team of technicians and scientists back on earth porque había un equipo amplio de técnicos aquí en la Tierra who were checking your heartbeat que estaban comprobando el palpitar de tu corazón and micromanaging your every move. y micromanejando cada movimiento que hacías. And the 4 astronauts inside the capsule were doing different things inside the capsule to monitor progress. Y los 4 astronautas estaban dentro de la cápsula manejando, tocando, tratando el progreso que estaban haciendo. And after 10 days, Y después de 10 días, plunk. plonk. I always wondered how you would say that in Spanish. Siempre me pregunté cómo se diría eso en español. And they came back. Y volvieron. And they were taken out of the capsule. Y fueron sacados de la cápsula. And then they went, yes, we did it. Y ahí le ves ahí clamando el éxito. So the question is, Así que la pregunta que tenemos, what are the strengths and weaknesses of this little story as an illustration of predestination? que analiza los puntos fuertes y débiles de esta ilustración de la idea de la predestinación. I will give you 5-7 minutes. Os voy a dar 5 o 7 minutos And I want you to talk about this together. y quiero que habléis con la persona que elijáis. I'm not going to show you my cards, Yo no voy a mostraros mis cartas todavía. okay? Think about this. Piensa en esto un momentito And then I will follow up with another question that I'm not going to give you right now. y luego voy a seguir con otra pregunta que no os voy a dar ahora mismo. Questions? Pues, preguntas. Do you understand what you're supposed to do? ¿Entiendes lo que tienes que hacer? ¿Qué opinas del vídeo? ¿Qué opinas? Pastor Sam? Ahí tenéis la pregunta. Buscaros a... Raise your hand if you have decided, yes, this is a good illustration of predestination. Quiero que levantes tu mano si dices sí, esto es una buena ilustración de la predestinación. Define buena. ¿Buena es perfecta ilustración? ¿O es...? A good one. Es una buena. Okay. Ahí tienes una mano. Don't hesitate, okay? I mean, guys, take a No position. tengan miedo, toma una posición. Okay. This is a good illustration. Es una buena ilustración. Dices, es una buena ilustración y a mi parecer. Pero predestinación en cuanto a mente calvinista, Todavía no. es que no podemos verlo. Si es mente How many calvinista, of you think it is a defective? ¿Cuál de vosotros cree que es una ilustración defectuosa And you would not use it? y no la utilizarías? Yo creo que no. Otra vez la mano de John. John keeps putting his hand up. Bueno, pero es defectuoso. Okay, so let me see again the hands for the first group. Para el primer grupo, Okay, but John, you are playing games with me now. If you keep your hand up, no, I want somebody who's going to say. it's good, but it's not good enough. So
I think I saw Ludi's hand. Okay, Johannes. Johannes. Hector and Johannes, would you please come forward? Héctor y Johannes. Héctor y Johannes, por favor, venid adelante. Johannes, Héctor. Vamos a crucificarles a los dos. Ahora tengo que aceptar con el dardo, ¿no? A ver quién sí, no. So I'm going to ask both of these men to defend their position. Así que yo voy a utilizar a estos dos hombres para que defiendan su posición. A ver si podemos conseguir aquí. You get those. We'll start with Johannes. Vamos a empezar con Johannes. Johannes thinks this is a defensible illustration. Johannes piensa de que es una posición que presenta buena defensa. So we have many things that this model has in common with the biblical plan of predestination. Hay muchas cosas que esto que tiene en común con la idea de predestinación de la Biblia. So one argument is that there is knowledge of the forces of gravitation. Uno es que hay cierto conocimiento de las fuerzas gravitacionales. And that's same as the knowledge of the salvation. Y también como en el conocimiento de la salvación. And the second argument is that this plan, so we can trust that the Artemis DOS plan was a perfect plan. Y creer que este plan, el plan de Artemis II, era un plan perfecto. And so we know more than in this spaceship plan. Y sabemos que más que en este modelo de la nave espacial, the plan of God for our salvation is a perfect plan. El plan de Dios para la salvación es un plan perfecto. So those are the arguments why this is a good example. Así que esos son los argumentos que tengo para defender que esto es una buena ilustración. So you said knowledge and there's a good plan. Así que dices que Yes. está el conocimiento y luego que hay un plan bueno. So they know about the law of gravity. Entonces conocen la ley de la gravedad. And was there another thing that they know? Yeah, and that they have a perfect plan. Y luego que tienen un plan perfecto. So all was calculated, like the Es speeds, decir, que todo the estaba acceleration, calculado, la velocidad, la the aceleración, oxygen they know, el oxígeno que the technology they need, la tecnología que necesitaban, the communication systems they sistemas have, de comunicación que tenían, Details. the pressure they have, and so on and so on. y etcétera, etcétera. Okay. All right. Let's listen to the opposite now. Ahora vamos a escuchar el opuesto. Bueno, yo no voy a entrar mucho en cuanto sigue como a lo espacial. Yo no voy, I'm not going to get into the details of the spatial experience. Pero veo que hay muchas personas involucradas en todo. But I see there are many people involved in this. Pero principalmente quiero centrarme But especially I'd like to center my argument en el llamado in the calling que hace la NASA para elegir a todas estas personas. that the NASA makes in order to choose these individuals. La respuesta que hay, que debemos entender que es un gran grupo. And the response, we have to understand that it's a great group. Y finalmente se eligen 4 personas. And finally, there are only 4 people who are chosen. De principio podemos ver que hay una disposición de muchas personas. And so at the first glance, we see that there's a disposition of many people A responder a este llamado, to respond to this call, pero no todos pudieron aprovechar esta but oportunidad. not all could take advantage of this situation, of this opportunity. Queriéndolo con mucha ansia, porque Although they had a great longing for this, para cualquier postulado es un sueño poder so for any space, of anyone who wants to do space travel, this would be a great opportunity. Entonces, si lo llevamos a lo que Dios nos plantea en la palabra, So if we take this to what the Bible has to say, Dios da un llamado God makes a general calling y espera una respuesta.
and he waits for an answer, a response. Y al que responde, como dice Juan 3:16, And he who responds, like we see in John 3:16, les da potestad de ser hechos hijos suyos. gave him the authority or the potestad, The authority to become the sons of God. the authority to become sons of God. Y entendiendo que es centrada la salvación solamente en Él. And that salvation is centered only in Jesus. No depende de todas estas personas que estaban involucradas It doesn't depend on all these people who were involved in the mission, en esta misión. in this event. Entonces, por eso creo que no concuerdo con la... So that's, I think, what I would present, why I don't agree with Con esta this as ilustración. being a good illustration. Okay, Johannes, your response. Well, I have even more arguments why it wouldn't be a good example, which is Now you're going to go with him. Ahora tengo argumentos por los que digo que no sería un buen argumento, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que te pones ahora de acuerdo con el hermano Héctor? I'm not okay with everything, but I want to add an argument. No estoy de acuerdo con todo, pero quiero presentar un argumento. Which is like the people in the spaceship. They know they have to obey all the rules because otherwise the whole plan would fail. Pero creo que, por ejemplo, como los 4 individuos en la cápsula espacial tenían que seguir todas las reglas para conseguir que fuera un éxito. That's why they would show a lot of discipline to follow exactly Así the que plan. creo que ahí tendrían que demostrar mucha sujeción, mucha disciplina para conseguir que el plan se pudiera llevar a cabo adecuadamente. But we have, as people, as human beings, Pero nosotros como seres humanos we don't have this knowledge, no tenemos ese or we conocimiento don't want to know, o no queremos conocer, and so we have less discipline to follow the plan of God or the plan of salvation. así que no tenemos la disposición o la disciplina para seguir el plan de Dios. That's a big difference between the illustration and the reality. Entonces creo que esa es la gran diferencia entre la ilustración que hemos visto y lo que la Biblia enseña. I want to add something. In Matthew 22, verse 14, it's for many are called, but few are chosen. So it's, this is the wedding. The king is preparing a wedding and is inviting to a wedding, and people are coming, but there are people coming without the proper garment. So this is something, would contradict to Hector's argumentation. We're going to talk about that passage later. Vamos a hablar de ese pasaje que acabamos de escuchar, donde se dice que muchos son llamados pero poco escogidos. We're going to do that next month. Eso, manténlo ahí en la estantería porque vamos a tocarlo más a fondo la semana que viene. We'll come in July. Ven en julio. Other comments? ¿Alguno tiene algún argumento que pueda añadir? John? We see with NASA, who represents man, all they want to do is be arrogant, have a lot of pride. We got there, we came back, we're number one. Creo que con la NASA hay mucha arrogancia, orgullo. Queríamos llegar allí, fuimos y volvimos. Lo hemos conseguido, somos buenos. But God does it through mercy, Pero understanding and love. la manera como Dios lo hace es a través de la misericordia, el amor y la gracia. And one thing, God does it in a fixed time. Dios lo hace en un tiempo determinado. Man does it in the course of time. Ah, In the course of y time. el hombre lo hace en el curso del tiempo. God's will never fails. Pero la voluntad de Dios nunca falla. But what happens to a technical, I think it was 4 or 5 problems before the rocket took off. Y no estamos ni siquiera mencionando los problemas que tuvieron antes de que el cohete saliera al espacio, que tuvieron varios problemas técnicos. Anything could have happened. Podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier momento. Okay. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Francisco. Sí,
Yo no lo veo como una buena ilustración. Así es, una buena, No, no una buena ilustración, ¿ok? Porque toda esa gente, esas 4 personas que iban en la nave, dependían no del manejo de los hombres aquí en la Yeah, Tierra. because those 4 space astronauts depended on how the others dealt with the situation. They didn't really have full control. Más lo que ellos tenían que hacer. Plus, how they needed to perform. It's all about performance. Pero nuestra seguridad But our security está en Cristo. is not on our performance, but on on the perfect performance that He made. Nuestra predestinación no está determinada por los hombres. So our predestination is not determined by what man can do. Si nuestra predestinación está en Cristo. Our predestination is because we are in Christ. Y tenemos la seguridad del 100%. So because we are in Him, we have 100% security Que nuestro destino that our destiny is going to be sure. No matter what happens, nothing's going to change it. En cambio, ellos no tenían la seguridad del 100% But, que iban a volver a in their case, the astronauts, they didn't really have 100% security that they were going to make it. Porque cualquier fallo de una Because any failure of the pudo equipment determinar el viaje. or human failure would have determined the failure of the whole mission. En cambio, la nuestra está But segura in 100%. ours, we have the complete dependence on the perfection of Christ. John? Anything we explain about salvation, about God's will have the element of our sin. It's not perfect, but Sí, todo God lo is que perfect. hacemos, no importa lo que hagamos, tiene siempre que tenerse en cuenta el elemento del pecado. No tenemos perfección que podamos ofrecer. But there is always something good to see there. Pero siempre hay algo bueno que puede salir de eso. That's why I put my hand up, yes, no. Por eso puse mi mano para los dos, sí y no. I figured that was why. Yo creo que esa fue la razón por qué. I'll give this back to you. Okay, thank you for your participation, gentlemen. Bien, muchas gracias por vuestra participación. The value of this illustration El valor de esta ilustración is probably only in one area, probablemente solo esté en un área. and that is that at the same time, Y es que al mismo tiempo there is an intended purpose, hay una intención intencionada, but at the same time, responsibility on the part of the team on the earth and the team in the capsule pero también hay una responsabilidad de parte no solamente del equipo en tierra, sino del equipo en la nave espacial, to arrive at the intended purpose. de llegar al lugar intencionado. But I agree with you that in most areas this is not a good illustration. Pero estoy de acuerdo con vosotros de que en muchas áreas esto no es una buena ilustración. Because you really can't illustrate Porque salvation. realmente no puedes ilustrar la salvación perfectamente. Yeah, you can't perfectly illustrate it. No hay una idea completa que tú puedas proveer para la salvación. Because it's bigger than we can get our arms around. Y es porque es mucho más grande de lo que nosotros podamos llegar a abrazar. Remember the black box? ¿Os acordáis de la caja negra de la que hablamos? We said there are certain inputs, Y de la que hay ciertos propósitos, datos que entran. we've got the purpose of God Tenemos el propósito de Dios and His choices, y sus elecciones. and we'll see more about this next month. Veremos un poco más sobre este punto el mes que viene. God has made certain choices, Dios ha hecho ciertas decisiones and there's no way to get around that. y no hay manera de cambiar eso. God is not sitting around waiting to see what we're going to do before He makes His Dios no decisions. está ahí esperando para ver lo que vamos a hacer para luego Él tomar una decisión de acorde. We
know that the Spirit of God is at work through His Word. También sabemos que el Espíritu de Dios está obrando a través de su palabra And He uses the proclamation of the y gospel. que utiliza la proclamación del Evangelio. And then on our side, we listen, Y por parte nuestra nosotros escuchamos and there is a need for repentance, a y change of hay mind, una necesidad de arrepentimiento, de cambiar de mente. and we need to trust that the gospel is true. Y también tenemos que confiar en que el Evangelio es verdad. And as a result, there is what the Bible calls Y justification. como resultado vemos lo que la Biblia llama justificación. God proclaims a believing sinner to be as righteous as His Son. Dios declara a un pecador ser tan justo como su hijo que es justo. And He says, I'm going to make him like Christ. Y también dice, yo voy a hacerle como Cristo. So how does that work on the inside of the Así que, box? ¿cómo funciona, cómo se ocurre eso dentro de la caja? We don't have totally adequate answers to that question. No tenemos todas las respuestas a esas preguntas. And so the lesson is Así que la lección aquí es a system of theology que un sistema de teología that tries to perfectly answer the questions que cree poder contestar las preguntas de forma perfecta will have some problems it can't resolve. va a encontrar problemas que no va a poder resolver. Whether you're a Calvinist or an Arminian, Ya sea que defiendas, o sea, te apoyes en el calvinismo o en el arminianismo or different positions between, o algunas posiciones entre medias, you will have to grapple with a reality, vas a tener que bregar con una realidad, and that is that God is the one who created time. y es de que Dios creó el tiempo. He is not dependent on time. Y que no depende del tiempo. He doesn't have to wait for things to happen in time. Que no tiene que esperar que cosas ocurran en el tiempo. So in one sense, he's outside of time, Así que Él está en un sentido fuera del tiempo. but Christ, the Son of God, has entered into time, Pero Cristo, el Hijo de Dios, ha entrado en el tiempo. and so how does God relate to time? Así que, ¿cómo se relaciona Dios con el tiempo? We can't see the linearness, the linearity, what is that the right word, Yeah. linearity? Si no podemos verlo de una forma lineal, We don't understand the concept of linearity of time compared to God's view of time. nosotros tenemos la tendencia de ver el tiempo en una forma lineal y sin embargo Dios lo tiene desde otro punto de vista muy distinto. And so we have to say for some things we're not quite sure how they shake out. Así que en algunas cosas vamos a tener que decir, no estoy del todo seguro cómo va a resultar todo esto. We'll talk about calling ¿Cómo se va a much later. producir todo esto? Perdón. But the next section that we want to look at is the section on election. Y bueno, el tema que vamos a tocar va a ser con el tema de la elección. And if you look at the notes, Y si echas un vistazo a las notas, you will see that we have a lot of passages to look at vais a ver que hay muchos pasajes que tenemos que ver. in the notes on pages 109 and 110 in Spanish. Las vais a ver en las notas en español, las páginas 109 y 110. There are a total of 18 passages. Hay un total de 18 pasajes que tenemos que considerar. 22? Sí, Yeah, 22. page goes on to one. Oh yeah, that's right. It goes on page 111. Perdón, 22 porque sigue en la página 22 111. passages. 22 pasajes, vamos a ver. We will not be able to finish all of these before the pause next month. No vamos a poder ver todo esto antes de la pausa del mes que viene. We'll try to keep it moving as well as we can. Vamos a intentar mantener esto en movimiento todo el tiempo que podamos. But the question of election is something that disturbs many people. Pero quiero que veamos, que entendamos que el tema de la elección es algo que molesta
o preocupa a algunas personas. And I want you to read over these passages and this short commentary on each Y passage quiero que, before por you favor, come. leáis cada uno de estos pasajes y el pequeño comentario que se añade debajo. Try to become familiar with the En passages. otras palabras, intenta familiarizarte con este concepto. And remember that we're still in this section on God's plans for man's Y salvation. recuerda que todavía estamos en la sección del plan de Dios para la salvación. And when we're finished talking about this, we will move to the implementation of God's plans in Y salvation. luego, cuando terminemos con esto, vamos a hablar de la implementación del plan de Dios para la salvación. If you leave today saying, I don't fully understand this, Si te marchas de aquí hoy diciendo, mira, no lo entiendo del todo, feel encouraged because neither Sam nor I fully understand it either. mantente animado porque Sammy lo entiende, pero el hermano Timoteo no lo entiende. No, tanto el hermano Sammy como yo no tenemos todas las respuestas. Pastor Sammy, es importante, es crucial que el intérprete traduzca correctamente. No conozco el subjuntivo de traducir. Eso lo puede hacer Conozca, cuando conozca. la otra persona no entiende el español, pero con él no lo puede hacer. Fue mucho más práctico desde hace 5 años, ¿no? Sí. Sí. Maybe the day will come when you can speak in English and I'll interpret in Spanish. Quizá llegue el día cuando yo pueda predicar en inglés y yo lo pueda interpretar en español. Pero todavía no. Thank you for staying with me this morning. Gracias por mantenerte conectado conmigo esta mañana. Talk about this at lunch and see if you can explain what you learned to somebody else. Intenta buscar un momento para hablar de esto sobre una comida y ver si puedes describir algo de lo que hemos, o compartir algo de lo que hemos dicho con otra persona. Especially if you have children at home. Sobre todo si tienes hijos en casa. Talk to your kids about predestination. Habla a tus hijos sobre la predestinación. And see if you can articulate this in a way A ver that's si lo faithful. puedes articular de alguna manera que ellos puedan entender. If you're here today and you have not yet trusted the gospel, Pero escucha, si estás aquí y todavía no has puesto tu confianza en el plan de salvación, en el Evangelio, your destiny is eternal separation tu from God. destino es eterna separación de Dios. But you can change your destiny, Pero puedes cambiar tu destino, humanly speaking, humanamente hablando, because God has given us the ability to either love Him or not to love Him. porque Dios nos ha dado la habilidad de amarle o no amarle. But we are not free to choose the consequences of Pero our no somos decisions. libres de escoger las consecuencias de nuestras elecciones. And that's a good thing because God loves us enough to allow us to really love Him. Y eso es bueno porque Dios nos ama lo suficiente como para dejarnos que le amemos de verdad. We hope you'll be with us again tomorrow morning. Espero que estéis con nosotros mañana por la mañana. Appreciate your prayers for me as I have to preach in a foreign language. Y por favor agradecería las oraciones por mí porque tengo que predicar en un idioma que es extranjero para mí. And get to bed early so you can stay awake. Así que acuéstate temprano para que te puedas mantener despierto durante la predicación. I would be very disappointed if you fell asleep. A mí me desanimaría mucho verte dormir durante el sermón. I think the last person who came into the Bible study was Eduardo. Creo que, si recuerdo bien, el último que entró en la sala al principio fue el hermano Eduardo. And we had a long tradition in Luxembourg. Y teníamos una larga tradición en Luxemburgo. The last person who arrives leads in prayer at the end of the study. El último que entra en la sala es el primero que es el que va a dirigir la oración para todo el grupo. So Eduardo, please close us in prayer. Así que Eduardo, por favor, guíanos en la oración. Despídenos.